Y nada, Rafael, tú cuéntanos un poco. Tú llevas en Madrid muy poco tiempo, ¿no? Y has empezado con tus clases de armonía, que a mí sí que me gustaría que dijeras algo. Y luego el tema de la zarzuela aquella. Cuéntanos un poco. Bueno, a diferencia del maestro, bueno, buenísimas tardes a todos y a todas. Gracias a la UNIR por convocarme, a Víctor Padilla, a Ana María, que la he perdido de vista por acá. Gracias a Jorge, que ha sido su gestión ha sido, Cristina, bueno, y gracias a la Fundación Rafael del Pino por convocarnos. Muchísimas gracias. Los cubanos vemos las cosas un poquito diferentes, siempre. Allá hay un dicho que dice que ¿qué es lo mejor que ha dado Cuba? Y hay unos que dicen, el ron, el tabaco, la música, casi. Lo mejor que ha dado Cuba, ¿quién lo dice? Es la mulata y el mulato. Que es producto ¿de qué? De la transculturación, como dijo nuestro Fernando Ortiz. De lo español y lo africano. Fundamentalmente porque en nuestra isla el componente indígena no tenía la potencia que tenía en el continente. Por lo que nuestras raíces son fundamentalmente africanas y española. Por lo tanto, la mulata y el mulato son una de las tantas cosas como el idioma y la religión que nos unen y todavía unen, porque soy testigo de que todavía son catalizadores de muchas uniones. Pero bueno, como verán, tengo mi familia dividida por parte padre de componente africano y por parte de madre de componente hispánico. Yo recuerdo que mi abuela me decía, voy a hablar un poquito autobiográficamente, pero no tanto de mí, pero voy a irradiar cositas. Mi abuela me decía cuando se enfadaba conmigo algo que yo no entendía hasta muchos años después. Me decía, cuando yo le hacía una mala jugada, una cosita que le hacen los nietos a la abuela, ella me decía, móntate aquí y vete para Chafarina. Seguro que los historiadores saben lo que es Chafarina, pero yo decía, abuela, ¿qué es lo que es Chafarina? Mi abuela no era muy estudiada. Me decía, yo no sé, pero vete para Chafarina. Era como vete para el carajo. Y el rollo es que después yo empecé a averiguar y Chafarina era, bueno, todavía son unas islas que fueron prisiones para los independentistas cubanos, que hasta Emilio Bacardí estuvo preso ahí. Es decir, Chafarina era algo realmente malo para mi abuela y para su mamá y su papá. Chafarina era peor que el carajo. Y por ahí, mire cuántas cosillas nos empiezan a llegar. Después, bueno, la hermana de mi madre, una todavía viva y renombrada soprano que se llama María Eugenia Barrios, ella cantó todas las zarzuelas hechas por cubanos en la época de oro. En la época donde Lecuona, Gonzalo Roy y Rodrigo Prats hicieron zarzuela. Estoy hablando de Cecilia Valdés, María Lao, Rosa la China, Amalia Batista. Y a mí desde chiquitico, en los años 70, 60, pues me llevaban, oye, vamos a ver a tu tía al Gran Teatro de La Habana, que en aquel momento era el García Lorca y actualmente es el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Esa obligatoriedad yo la estoy muy agradecida. Iba obligado a ver a mi tía, pero allí yo pude ver todas las zarzuelas hechas en la época de oro de la zarzuelística cubana fundamentalmente de estos tres compositores. Un poco continuando, aquí que traje para organizar las ideas y no dilatarme y darle oportunidad al resto de los compañeros. Pues en esa interacción entre la rumba y el guaguancó por parte de padre y esta parte más lírica y más operática, más fina y con más influencia europea por parte de madre, bueno, pues empiezo a estudiar música en el Conservatorio Alejandro García Catulá, el que se considera uno de los grandes compositores en el siglo XX en Cuba, porque fue junto con Amadeo Roldán, nacido en París, educado en Madrid, pero lo consideramos cubano, los que incorporaron desde la hispanidad y desde el componente europeo, incorporaron lo negro en la música.
Cazorla y Roldán. Cazorla tiene una piececita que yo no sé si podamos ver los primeros 20 segundos, que antes que la ponga quisiera hacer una introducción. Ambos murieron tempranamente, con 40 y 41 años. Cazorla lo asesinaron porque era juez, además de un gran pianista y un gran compositor, y Roldán murió de cáncer, tempranamente. En los años de madurez de Cazorla, 2 años antes de morir, compuso su Berceuse Campesina. La Berceuse Campesina es una obra sencilla, pero trae, escrita para piano, en la mano izquierda el componente africano y en la mano derecha el componente español. Si podemos apreciarlo como en la mano izquierda, solo los primeros segundos, dice pam, 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 y ahí está la clave. Pam, 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 pararon, paran, taroraron, taran, taroraron. Y cuando vean la mano derecha se darán cuenta que está el componente hispánico que no está en clave, y se encuentran y se desencuentran. Si es posible, los primeros segunditos de la partitura, por favor. Ya viene. Lo campesino en la mano derecha, lo rural, lo más hispano, y en la mano izquierda lo ritmático, lo estable, lo negro. Y él condensa ahí en una pieza breve, sencilla, nuestra transculturación. Suficiente, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. Qué buen ejemplo. Años después, la vida me lleva a dar clases en la Universidad de las Artes de La Habana, y a la Universidad de las Artes de La Habana se lo debo todo o casi todo. Ahí aprendí muchísimo, gracias a grandes maestros que tuve, como Harold Gramash. Harold Gramash, el primer premio Tomás Luis de Victoria, lo pude entrevistar en vida. Estos móviles fueron mi investigación para el doctorado con él en vida. Exactamente, el móvil 4, escrito para guitarra, tiene un homenaje a España fabuloso, donde a pesar de que está escrito en un lenguaje atonal, al estilo de Leo Brouwer, porque realmente el gran revolucionario en los 60 en la guitarra fue Leo, pero Harold escribe este móvil 4 para guitarra y hace 4 citas. De 4 citas, collage, que hacen como un aislamiento temporal entre lo atonal y estos 3 homenajes que le hace España. Una pieza de Fernando Sor, una de Luis de Narváez y otra de Gaspar Sanz. Y por último, quisiera en mi intervención, pues en esa misma Universidad de las Artes, esto se pegó aquí, pero no importa, en esa misma Universidad de las Artes me gradué de composición y tuve el honor de recibir clases de Calixto Álvarez. Calixto Álvarez es un compositor cubano que estudió en Varsovia en los años 60 con los grandes de la escuela polaca, Lutosławski, Penderecki. Tuve la oportunidad, en estos momentos Calixto Álvarez está aquí viviendo en Madrid con 85 años y escribió esta zarzuela, Las aceitunas, que es una adaptación de Alfonso Janeiro basado en Las aceitunas de López de Rueda, con música de Calixto Álvarez. Una zarzuela para niños con ritmos españoles, que solo se ha estrenado una vez en Cádiz, y animo para que se estrene, para que se toque, para que se grabe, porque realmente si vamos a continuar este proceso de unidad y de colaboración, bueno, pues podemos continuar por aquí con Las aceitunas de Calixto Álvarez. Muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad. Muy bien. Muy bien. A ver. Qué bueno.